Continuando con nuestro módulo 4, la amenaza de Andrómeda, en nuestra unidad 1 vamos a iniciar con la sesión 2, el cual aborda temas como el control de microorganismos y las pruebas diagnósticas por el laboratorio. De allí que debemos de reconocer cuál es nuestro objetivo de aprendizaje. Al finalizar esta unidad, el estudiante va a estar en capacidad de reconocer los métodos para el control de microorganismos, los mecanismos de acción de antibiótico y las pruebas diagnósticas del laboratorio para que puedan identificar el agente etiológico a partir de una muestra clínica de un paciente con sospecha de infección. De allí entonces que vamos a ubicarnos en el contenido en esta segunda sesión. Vamos a hablar de desinfección, esterilización y asepsia. En antibióticos tomaremos los mecanismos de acción y hablaremos de nociones de resistencia bacteriana. Y por último, pruebas de diagnóstico en el laboratorio. Iniciemos entonces con los procesos de desinfección, esterilización y asepsia o antisepsia. De allí vamos a tener en cuenta lo siguiente. Para controlar los microorganismos se han ubicado tres procesos importantes, los cuales son la esterilización, la desinfección y la asepsia. En el caso de la esterilización se define como el proceso mediante el cual, ya sea físico o químico, va a destruir la totalidad de microorganismos vivos, incluyendo las esporas o endosporas. En el caso de la desinfección, va a ser el proceso o se define como el proceso químico que utiliza sustancias químicas capaz de eliminar la mayoría de los agentes microbianos, no incluye esporas en superficies inertes. Mientras que el proceso de antisepsia o asepsia es el uso de estas sustancias que va a eliminar la mayoría o a controlar la mayoría de los microorganismos presentes en un tejido vivo. Teniendo en cuenta estas definiciones, vamos a ubicarnos en una pirámide de control de microorganismos, para lo cual ustedes deben de reconocer que hay unos elementos de microorganismos que son mucho más resistentes a este control de microorganismos. En la gráfica los estamos mostrando de lo más bajo hasta lo más alto, teniendo en cuenta que los más resistentes ante estos efectos y procesos de control de eliminación de microorganismos son los priones. Los priones, por ejemplo, requieren un proceso de esterilización. No hay forma de controlarlos con ningún otro proceso. Seguidos por las esporas bacterianas, las micobacterias, los quistes de parásitos, los virus sin envoltura, los trofozoitos de algunos parásitos, las bacterias gram negativas no esporuladas, los hongos y por último los más bajos o ante resistencia o más sensibles realmente, más lábiles, como son las bacterias gram positivas no esporuladas y los virus con envoltura. De allí que nos vamos a ubicar también en un contexto en la medicina humana los objetos de uso hospitalario. Es importante que los clasifiquemos en no críticos, semicríticos y críticos. Los no críticos son aquellos objetos que van a entrar en contacto con piel intacta, por ejemplo, un termómetro, una silla odontológica, algún instrumental que no requiere pasar barrera a nivel de piel. Estos objetos no críticos, si se requieren utilizar en otros pacientes, deben ser sometidos a procesos de limpieza o de desinfección de nivel intermedio bajo, que ya los explicaremos más adelante. Los objetos semicríticos son aquellos que han entrado en contacto con mucosas o piel no intacta. Entonces, por ejemplo, algunas sondas urinarias que no son reciclables, los endoscopios, algunos tipos o elementos que se utilizan en procedimientos con pequeñas cirugías o conexión con algunas heridas. Estos elementos que entran en contacto con estos elementos de mucosas y piel no intacta deben ser llevados a un proceso de desinfección de alto nivel o esterilización, así sea que se vayan a descartar en la basura hospitalaria. Y objetos críticos se definen aquellos que entran en contacto ya sea con sistema vascular o que deben de entrar en contacto nuevamente, reciclarse con tejidos estériles, algunos instrumentales quirúrgicos como agujas especiales o catéteres especiales que tengan que ser reutilizados. Esos deben ser sometidos a procesos de esterilización.
Entonces vamos a ubicarnos en los métodos de esterilización que se conocen y que están disponibles. Se utilizan tanto agentes físicos como agentes químicos. En los agentes físicos vamos a encontrar que se aplica el calor, la filtración y la radiación. Dentro de ese calor tenemos un tipo de calor seco y un tipo de calor húmedo. Y en los agentes químicos, generalmente este proceso de esterilización se utiliza elementos bastante corrosivos y fuertes realmente en su efecto, como el óxido de etileno, el formaldehído y el glutaraldehído. Iniciemos entonces con los métodos de esterilización, especialmente el calor seco. ¿Qué función tiene este calor seco? Es el que se hace a través de unos hornos especiales que van a alcanzar temperaturas desde 121 grados hasta 180 grados Celsius. En la medida que se exponga el elemento o el material a altas temperaturas, el tiempo será más reducido. Por ejemplo, para una exposición de un elemento en calor seco a 180 grados Celsius, el tiempo óptimo de exposición será de 30 minutos para lograr un proceso de esterilización. ¿Cómo funciona este calor seco? Lo que hace es desnaturalizar y oxidar las proteínas y sirve para aplicar a objetos metálicos y material de vidrio. ¿Cuál sería la ventaja entonces? Como les indico aquí, es fácil operación, es un horno básicamente, y la desventaja, los tiempos tan prolongados, los costos de operación porque se requiere alguien que esté pendiente del equipo para que haga todo el proceso, y la incompatibilidad de algunos materiales porque, por ejemplo, elementos de goma o caucho no se podrán esterilizar allí. Miren, en cuanto al tiempo, lo que les menciono, cuando están a una temperatura de 121 grados Celsius se requieren 360 minutos allí. Entonces es un tiempo de exposición bastante largo. En cuanto al otro método de esterilización que es el calor húmedo, entonces tenemos que es un método que utiliza vapor de agua a presión. De verdad tiene una tasa de muerte bastante rápida para los microorganismos presentes allí y funciona desnaturalizando las proteínas. El mejor ejemplo en este método es el uso de las autoclaves o autoclave. Lo que vamos a obtener allí en ese equipo es que se alcanzan temperaturas bastante altas, como entre 121 a 134 grados Celsius, y se utiliza una atmósfera de presión de 1.5 a 2.9 atmósferas. Y el tiempo es bastante reducido, lo cual constituye una ventaja en el uso hospitalario para estos elementos que se puedan ubicar a nivel de autoclave. En autoclave básicamente los material de vidrio, cierto material metálico se puede esterilizar perfectamente en un corto tiempo. Por otra parte, dentro de los otros métodos de esterilización como agentes físicos existe la filtración. ¿En qué consiste? Se utilizan membranas de nitrocelulosa básicamente que tienen unos poros bastante pequeños de 0.2 micrómetros que impiden el paso de ciertos microorganismos según su tamaño. De allí que es aplicable realmente para filtrar o evitar que existan en esos materiales bacterias y esporas de hongos, dado el tamaño. El uso básicamente a nivel de suelos, soluciones, medios de cultivo para el diagnóstico precisamente, y utilizan o funcionan similar, algunos de ellos pueden utilizar filtros de EPA, que significa High Efficiency Particulate Arrestants, que es el mismo filtro que se utiliza en los cuartos de presión negativa. Por otra parte, entonces, tenemos también como método físico la radiación. La radiación, ¿cómo funciona? Lo que hace es bloquear la síntesis de ácidos nucleicos. ¿Cuál es la radiación que más se utiliza? A nivel de luz ultravioleta, la radiación gamma, y básicamente son contenedores que tienen estas lámparas con luz ultravioleta, como el ejemplo de la fotografía, y allí se dispone de unos estantes para exponer lo que es material desechable, estos materiales plásticos que se van a utilizar una sola vez y luego van al descarte o a la basura hospitalaria. Por ejemplo, alimentos enlatados, vacunas, pero no el contenido como tal, el líquido, sino los recipientes donde se va a depositar o se va a dispensar el elemento o el líquido que se va a utilizar de manera estéril. Es muy importante tener estas salas o estos cuartos con luz ultravioleta, sobre todo en los sitios de farmacia, donde hay salas de preparación de medicamentos para controlar el riesgo de transmisión de algunos microorganismos a nivel hospitalario. Otros métodos de esterilización entonces están los químicos, que básicamente utilizan elementos que son bastante fuertes, como son los vapores de óxido de etileno, formaldehído, peróxido de hidrógeno, glutaraldehído y también el ácido peracético. ¿Qué acción tienen estos elementos químicos? Lo que hacen es alquilar los ácidos nucleicos y dañan las membranas y enzimas.
¿Qué usos vamos a tener en estos métodos químicos para el plástico, algodón, la lana, los equipos electrónicos o algo que contenga goma? Son muy importantes precisamente porque por calor no se pueden esterilizar. Las ventajas es que como son vapores y estos químicos son fuertes, atraviesan precisamente los materiales y se pueden disolver perfectamente y generar un proceso de esterilización. Las desventajas que se requiere una exposición un tiempo prolongado y la misma exposición al operador le puede generar algunos inconvenientes desde el punto de vista de irritación si no cuenta con la protección adecuada. Vamos entonces a tener en cuenta unos factores que se deben de considerar en el momento en que queramos seleccionar el mejor método de esterilización. Primero, el tipo o la clase de microorganismo a la cual esté expuesto ese material o los elementos que vayamos a esterilizar, la naturaleza. Tengan en cuenta la escala del control de microorganismos que explicamos al inicio. El tipo de instrumental, entonces si es un material de vidrio o si es metálico o si es goma, asimismo se debe solicitar el método de esterilización, el uso al que se destine, entonces tener en cuenta si es un objeto de uso hospitalario, si es crítico, semicrítico o no crítico, el costo del procedimiento, obviamente, la facilidad y la accesibilidad de la técnica y el impacto a nivel del medio ambiente, sobre todo por el problema que hemos tenido últimamente en gestión ambiental. En cuanto a los métodos de desinfección, recordemos que este proceso consiste en usar agentes químicos para destruir la mayoría de microorganismos, incluyendo los patógenos pues, que se manejan a nivel de clínica. Noten ustedes que en el cuadro tenemos dividido de acuerdo al nivel de actividad de alto, intermedio y bajo y definitivamente todos aquellos elementos sospechosos de que puedan contener esporas bacterianas, micobacterias o virus no envueltos requieren un nivel de actividad alto. Perdón. Las únicas que podrían ser controladas con niveles bajos e intermedios son aquellos elementos o sustancias que están expuestas a bacterias funcionales o formas vegetativas y a virus envueltos. Entre los desinfectantes de alto nivel debemos de reconocer algunos de ellos como son el mismo glutaraldehído, el formaldehído, el ácido peracético, el peróxido de hidrógeno. Y los de nivel intermedio y bajo está el hipoclorito, que puede ser de sodio o de calcio, el alcohol al 70%, ¿sí? Es la concentración que se debe utilizar si lo vamos a utilizar como desinfectante, algunos compuestos iodóforos, compuestos fenólicos y compuestos de amonio cuaternario. En cuanto a los factores que van a afectar a los desinfectantes, igual que para los procesos de esterilización, la naturaleza del objeto a desinfectar, hay algunos de esos que tienden a ser muy corrosivos, entonces si es un objeto metálico, pues lo mejor es buscar otra alternativa. El tipo y magnitud de la contaminación microbiana, si por ejemplo es un elemento que ha entrado en contacto con bastante materia orgánica, se debe hacer un proceso de limpieza y luego sí entrar a ubicarlo en un nivel de desinfección precisamente por el contenido de la materia orgánica. El tipo y concentración del desinfectante. Es muy importante tener en cuenta las fichas técnicas de estos elementos o estos reactivos o químicos por la concentración como tal y el tipo de elemento que se requiera. Hay unas advertencias puntuales que debemos de considerar siempre antes de escoger el desinfectante. Y el tiempo y temperatura de exposición. Siempre todos estos elementos químicos van a tener un tiempo de exposición indicado para que realmente se considere efectivo y cumpla con su función. Y la temperatura de exposición, porque algunos de ellos, ya sea ante la exposición de la luz o ante un tiempo de exposición una vez se abre el recipiente que ha estado sellado previamente, va a tener entonces una exposición menor y se disminuye la efectividad de este reactivo. En cuanto a los procesos de antisepsia, entonces recordemos la definición, es el uso de una sustancia química que se considera no tóxica porque se va a usar en tejidos vivos para prevenir o detener el crecimiento bacteriano. Allí es importante tener en cuenta que existen varios, ¿sí? Como por ejemplo la clorhexidina, el alcohol al 50 o 70%, las soluciones yodadas, el triclosan, la hexetidina, el fluoruro de estaño y aceites esenciales como el eucalipto en algunos casos o entre ellos los que menciono en la columna izquierda, la clorhexidina, el alcohol al 50 o 70% y las soluciones yodadas son las más utilizadas a nivel de clínica.
Vamos a tener en cuenta allí también que para elegir el antiséptico ideal, primero, saber cómo actúa ese antiséptico. Segundo, qué tan estable es este compuesto ante la exposición a la luz. Que tenga un gran poder germicida o un amplio espectro antimicrobiano. Que tenga una acción rápida. Que tenga una baja inactivación en presencia de materia orgánica, que tenga un largo efecto residual, baja toxicidad y obviamente que tenga un costo razonable. Es muy importante en el momento de elegir el antiséptico que cumpla con estas condiciones. Por eso los estudios en control de microorganismos a nivel de comité de infecciones son muy importantes en cada institución. Ya para finalizar esta primera parte de desinfección, esterilización y antisepsia, quiero invitarlos a que revisen y reconozcan un poco la historia de este querido investigador, el doctor Ignaz Philipp Semmelweis, y les dejo algunas imágenes allí como una fotografía del Hospital de Viena y un cuadro que propone precisamente o lo que representa el cuadro es la implementación del lavado de manos. Por favor, consulten sobre esta historia para que puedan ampliar un poquito y revisen los orígenes precisamente de estos procesos de control de microorganismos.